Sí, empezaría diciendo que claramente el punto número uno es el respeto a la ley, empezando por la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y en ese sentido, el Banco de México tiene a nivel constitucional un precepto de autonomía que permite ser autónomos en el ejercicio de las funciones. Y es precisamente ese uno de los ángulos que sentimos que no está adecuadamente atendido en esta iniciativa. ¿A qué obliga al Banco de México la iniciativa, la reforma, pues? Sí, y es básicamente a comprar dólares en efectivo, todos los dólares en efectivo que la banca, por la razón que sea, no pueda o vender en sus ventanillas o repatriar al país de origen. Y eso significa que el Banco de México sería pues el comprador de última instancia y probablemente frecuente de muchos de estos dólares que entran a la economía. Se ha comentado mucho el tema de las remesas, pero en realidad la estadística y los datos duros de remesas muestran que el 99% de los ingresos por remesa se reciben en transacciones que no involucran el efectivo. Es decir, el 1%, y este año inclusive un poquito menos de 1%, es lo que entra de remesas en efectivo. Así que es más bien el efectivo que se genera por otras actividades, que puede ser la turística y otras. Entonces, en este sentido, esa obligación de comprar esos dólares tiene dos inconvenientes. Uno, nos obliga a comprar activos que, si bien suenan a activos que podrían ser reserva, no lo son, porque cualquier operación cambiaria que haga el banco, pues no puede entregar billetes, tiene que entregar un depósito en una cuenta, una transacción financiera. Entonces, no sirven como reserva internacional. Y por otro lado, ¿Esto pondría en riesgo la disponibilidad de activos, justamente lo que dices en materia de reservas internacionales? Eso mermaría las reservas, pero lo que las pone en riesgo es esta segunda etapa, que es al nosotros asumir y comprar esos dólares en efectivo, pues compramos no solo los dólares, sino la historia de los dólares. Y si esos dólares tienen una historia, imagínate, en 34 millones de operaciones de alrededor de $130. Es falso esta aseveración, Pepe, porque no se afecta a la autonomía. La iniciativa que presentó el senador Monreal y que por cierto fue votada por senadores no solo de Morena, hubo un gran consenso, fue votada por senadores del PRI como Manuel Añorbe, del PRD como Juan Manuel Fósil, del PAN como Nadia Navarro, es decir, tuvo Lili Telles del PAN, Claudia Ruiz Massieu del PRI, es decir, fue una iniciativa que tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas y que es un beneficio para los mexicanos. Es falso que la iniciativa no contemple obligaciones al Banco de México de adquirir dólares sin controles ni revisión previa. Todo lo contrario, las divisas, los dólares que comprará el Banco de México serán solo las que deriven de operaciones vigiladas por la rigurosa aplicación del conjunto de disposiciones legales que el sistema financiero tiene. Hay un grupo de acción financiera internacional desde el 2000 que ha venido intensificando estrategias. Hay que leer un poco la Constitución. El artículo 28 de la Constitución señala que la función central del Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo. Y tal como lo señala el gobernador del Banco de México, debería de precisar que la Comisión de Cambios, que es un ente que ellos tienen, Comisión de Cambios, es la instancia fundamental, primero, que determina el tipo de divisas que pasan a formar parte de sus reservas. En este caso concreto, le otorgamos al Banco de México una reserva para que, en el artículo 20, para que los dólares o las divisas... Con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Es un laboratorio de análisis de riesgo político, es una empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias, y con él, como le adelantamos, queremos comentar lo que ha sucedido luego de que el Instituto Nacional Electoral emitió, jurídicamente se llama tutela, para hacer un llamado al presidente de la República para evitar pronunciarse sobre el proceso electoral. Esto fue contestado por la coordinación jurídica de la presidencia y todo esto ya está en manos del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Hoy, por cierto, en la mañana el presidente se refirió a ello. Pero vamos contigo, Luis Carlos, te escuchamos con mucha atención. Muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Pues el tema aquí es que desde 2007
En la Constitución se establece que los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, deben mantenerse neutrales, silenciosos y discretos frente a las elecciones. Y este es el resultado de López Obrador, porque López Obrador en 2006 fue muy exigente de que el presidente Fox se callara la boca. Y uso la expresión se callara la boca porque así lo pidió López Obrador. En una ocasión le gritó a Fox: cállate, chachalaca. Y no solo eso, cuando perdió la elección, uno de los argumentos que usó López Obrador fue que había sido debido al intervencionismo verbal de Vicente Fox. Por eso en la Constitución se estableció claramente en el artículo 130. Tenemos contacto en este momento con el maestro Alfonso Zárate, periodista, Los usos del poder. Él publica los jueves en el periódico El Universal. También es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, colaborador en este espacio. Y con Alfonso queremos comentar esta referencia que ha hecho el presidente a los usos del poder cuando dice no somos iguales al pasado, tenemos otras cuestiones, tenemos que dejar de lado aquellos lujos que rondaban a los funcionarios con ayudantes y más ayudantes y celulares y cargaportafolios, en fin, con camionetas de lujo, que comían en restaurantes pues caros, sofisticados, todo con cargo a la nación. Dice el presidente, esto ya no funciona. Nosotros con que tengamos un carrito, un par de zapatos y una camisa bien planchada, estamos trabajando y estamos suficientemente bien pertrechados. Alfonso, ¿no te parece que a Morena no ha llegado este mensaje? Porque yo he visto, no sé si tú, pero yo he visto varios funcionarios de Morena que no precisamente siguen esta religión franciscana de austeridad. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Es cierto, yo creo que el presidente López Obrador ha señalado innumerables veces que se debe de vivir de una manera austera, que no deben de extraviarse, y sobre todo los funcionarios, en el consumismo. Y como tú lo mencionabas, dice que si ya tenemos zapatos, ¿para qué un par más? Que si ya tenemos la ropa indispensable, ¿por qué no nos conformamos con solo eso? Que si tenemos un vehículo modesto para el traslado, ¿para qué pensar en un lujo? Y el presidente también ha sostenido que solo en la pobreza se puede ser feliz, y que en la medida en que el presidente de la República sea austero, seguramente que sus colaboradores lo serán también. Buenas noches, Pepe, un gusto saludarte como siempre, y deseando que estés muy bien y que te estés cuidando mucho. Pero por supuesto, imagínate la cantidad de pruebas COVID que me han hecho. Pero en fin, no se hable más. Vámonos con los fondos digitales, que esto es bien interesante porque es un giro en la mentalidad empresarial. Es correcto, Pepe, como bien lo señalas, estamos viviendo precisamente un cambio de paradigma en el sentido no solamente empresarial, sino en el sentido de la utilización de la digitalización en nuestra vida diaria. Es increíble los datos que hoy existen acerca de esto. Por ejemplo, 300 millones de personas se conectan al día en las plataformas de conferencias a distancia, Tenemos 90,000 colegios en el mundo, en más o menos 20 países, que se conectan a diferentes redes de comunicación. Y estos son tan solo algunos ejemplos, lo que señalabas del e-commerce, 700% de incremento en las ventas online en el mundo. Y bueno, pues es una forma de mirar hacia dónde está migrando el nuevo sistema económico. Y por eso están ustedes apostándole, están apostándole a proponer fondos digitales, fondos de inversión para estos temas digitales. Es correcto, Pepe. Lo que nosotros estamos apostando es, hay que invertir en eso, hay que invertir en empresas que se dediquen a esto, porque el que lo haga primero y el que pueda traducir esta tecnificación en el uso masivo y adelantarse a todo lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones, servicios en la nube, logísticas, insumos tecnológicos, sensores de medición, en fin, todo esto que va conectado en el mundo digital es lo que va a generar valor, y va a generar valor a estas inversiones, y lo que se trata es poner a